Hello, bienvenidos a The Tone Glow, el podcast que está pensado para que conozcas el detrás de los profesionales que día a día nos atienden, y quiero que conozcas más allá del doctor, del empresario, el cómo comenzó todo, el cómo tomó la decisión para seguir ese camino apasionante, porque fácil no es. El día de hoy te traigo un estimado colega, amigo y alguien que admiro mucho, con quien lo conozco desde hace muchísimos años y con quien estudié desde la Facultad de Medicina. Llevamos muchos años con esta amistad y siendo colegas. Bueno, pero no me lo quiero quedar nada más para mí. Te presento al doctor Héctor Cota. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Hola, Liz. Hola. Hola, doctora. Yo, pues, la conozco. Y yo Qué siempre, miedo. Elis. Pero pues aquí, la doctora Montserrat. Ujú. Pues Hola. como saben, la Facultad de Medicina, pues se vive de todo. Entre que entras queriendo estudiar, tomar tus clases, pero en el Inter tenemos muchas horas libres, entre que tenemos que estudiar para ciertos exámenes, Uy, uy. entre que nos vamos a distraer un ratito y también aquellas reuniones de hace muchos años, muy divertidas. Y también todas esas preguntas que todos nos hacemos antes de, pues, de salir de la universidad, que no sabemos ni para dónde vamos. Y lo que aquí Totalmente. quiero preguntarte, porque ya ni me acuerdo, y yo creo que ni sé, porque a ciertas preguntas no nos las hacemos en esos entonces, quiero que me cuentes, ¿por qué genética? Porque, no sé si lo comenté, pero es de los únicos 3 genetistas aquí en Sonora. Cuéntame, ¿por qué genética? Y felicidades. Muchas gracias. No, pues, yo escogí genética principalmente porque me gustaba mucho la biología, las clases de bioquímica, ya ves que le decían procesos biológicos, y era bioquímica, o las Ujú. partes de biología celular, todo. Siempre me ha gustado bastante esta parte de lo que es pues, la ciencia, lo básico de El la origen. humanidad, el origen de todo. Sí. Y también porque tengo una prima que tiene síndrome de Down y Ok. me tocó ver momentos donde había discriminación, y me tocaba ver casos en mis prácticas donde veía niños con discapacidades y que nadie sabía qué hacer o no sabían qué tenían. Y, y algo muy común cuando, pues, sin hablar mal de mis compañeros, colegas, cuando no sabemos, pues nos asustamos y creo que nos ponemos a la defensiva, y creo que esta defensiva a veces puede ser muy agresiva para estas familias o para Familias. estas personas con algún problema genético, que son condiciones muy raras. Y eh, pues me tocó, me gustó bastante, y pues me fui guiando por esa parte. Y aparte, pues me gustaba mucho lo que era la medicina interna, ya sabes, yo bien ñoñito así. Ajá. También me gustaba mucho la pediatría, pero ya después de las prácticas y ver cómo era realmente todo eso, dije, yo no quiero esa vida. Yo dije en un cierto momento, pues yo creo que no voy a hacer especialidad, yo creo que me voy a dedicar a hacer algo más o algo salud pública, no sé, tenía muchos planes, o inclusive por cierto momento de mi vida dije, voy a dejar la medicina, en ¿Qué? serio, pero eh, pues no me dejé vencer tan fácil, y pues empecé a estudiar nuevamente para ya ves, el examen de Sí. residencias, ese fatal. Eh, Me puse a estudiar y pues ya terminé quedando, y pues escogí genética arriesgándome de que pues no sé qué me vaya a esperar, pero yo creo que es la mejor decisión que he tomado hasta esta corta vida que No, tengo. no te arrepientes en ningún momento, al contrario. No, al contrario, yo creo que me encontré con mucha gente que pensaba exactamente igual que yo, que les gustaba exactamente lo mismo. Yo le digo a mis compañeros, ustedes son mi mero mole, los quiero mucho, los extraño bastante a mis compañeros de siglo XXI. Y pues eso fue básicamente a grandes rasgos porque fui llegando hasta este punto de la genética y de la ciencia y de la medicina. Ok, y para muchas personas que saben pues lo que es a grandes rasgos, a grosso modo, lo que es genética, que es pues el estudio, digo, para los pacientes es como que el estudio de tus antecedentes, de qué sí te puede pasar, qué no, pero tú como el especialista en genética, ¿qué nos puedes decir de en sí qué es la genética? Ok, pues la genética es el estudio de los genes y de las enfermedades que nos originan en pues problemas de Óchale. salud por
alteraciones genéticas. Suena muy redundante Sí. todo, pero también lo podemos definir como el estudio de las enfermedades raras o de todos los problemas congénitos, todo lo hereditario o todo lo que uno dice, pues es genético, es genético. Yo también siempre digo, y se ha puesto mucho de moda, cuando alguien no sabe, dice, es que es genético. Y yo, ¿pero qué es genético? Y realmente todo es genético si nos lo planteamos, pero básicamente es el estudio de todas las alteraciones o enfermedades que tengan un fundamento molecular, genético, como tal. Ok. Y también existe el lado positivo, por ejemplo, de que cómo también preservar un buen gen, por ejemplo, o el cómo, pues sí, el lado positivo de la genética, no solamente enfermedades o algo en cuestión preventiva, ese tipo de orientación. Pues mira, tener información sobre todo lo que conlleva la información genética, pues yo siempre digo, los genes mandan, los genes están por algo, son las instrucciones biológicas para que nos podamos formar desde que somos un grupo de células Ujú. en el vientre de nuestras madres, el embarazo, todo. Esa información viene ahí para nosotros y nos da todas las instrucciones para formarnos y puede haber errores donde haya mutaciones, todo, y puede, dependiendo qué gen, porque tenemos un sinfín de genes en nuestro genoma Ujú. y estos genes, pues dependiendo de dónde está, cuál es su función, todo, pues podemos tener problemas a lo mejor congénitos, ya sea una malformación del Y que no corazón, sepamos. sí, Muchos tenemos cierto, perdón que te interrumpa, pero sí, no, muchos tenemos malformaciones o variantes desde anatómicas, desde pues también enfermedades que a la larga se van notando e incluso hasta síndromes que a veces no es al nacimiento que nos demos cuenta y es ahí donde es importante conocer acerca de estos temas. Ejemplo, para dar un contexto. Pues yo soy del área de medicina estética y hoy día está muy de moda lo de la suplementación, el biohacking, la prevención de acuerdo a tu genética, a tu genoma, pero ¿qué tan cierto hay de todo esto? ¿Qué tanto es marketing? Y eso es lo que vamos a ir desmenuzando poquito a poquito. También el estudio antes de, por ejemplo, estamos en edad fértil, o sea, es que todo esto tiene muchas cosas que nos pueden servir y para eso está un genetista, pero vamos a dar pequeños puntos. Acuérdense que una hora de nuestro podcast no nos alcanza, pero no, es como para un poquito de todo, para que se vayan haciendo preguntas en su mente. Hoy día está muy de moda el cómo prevenir enfermedades, el cómo la medicina genómica, la suplementación. Em, ¿Tú qué opinas acerca de esto? ¿Tú crees que la genética, el saber algo que ya traemos con predisposición, ya es algo que te va a perseguir o nos sirve como para prevenir? mm, Hay cosas que no se pueden prevenir de plano. ok, pues todo es prevenible y acabo de decir los genes mandan, pero los genes no son estáticos, no son una sentencia. Exacto. Digamos que son pues instrucciones, pero van a ser moléculas, es una molécula muy dinámica que tiene mecanismos que lo encienden, que los apagan, su expresión o que cuando decimos que está prendido, me refiero a que se está expresando, que tiene la función, que se Ujú. está formando una proteína, que se está formando una reacción metabólica en base a lo que está escrito en nuestros genes y eh, lo que puede pasar es que estas moléculas, nuestros genes reaccionan también a los estímulos ambientales. Ándale. Y hay algo nuevo que, pues no tan nuevo, ya tiene unos 10 15 años, ya, pero se ha puesto mucho de moda y yo creo que también es algo que me gustaría también tocar aquí, Claro. la epigenética. Nosotros tenemos marcas o señales o marcadores que están arriba de nuestros genes. Por eso epi del griego o latino o Externo. de griego, etimología ya no recuerdo mucho, pero epi viene de arriba y genética, pues arriba de la genética. Son cambios que no son nuestros genes como tal, pero están Ambiental. pegados a nuestros genes y estos sí pueden interactuar, por ejemplo, para producirnos enfermedades. Hay genes que, por ejemplo, nos protegen contra el cáncer
estos genes que nos protegen contra el cáncer tienen funciones que no es que generen cáncer, no es que te vayan, si tienes una mutación ahí, heredaste un tumor, no, heredaste una susceptibilidad y de ahora, pues conociendo, por ejemplo, esa información, ese riesgo por un daño genético, podemos tomar medidas preventivas, por Exacto. ejemplo, cambiar el estilo de vida, agregar revisiones dirigidas para la detección temprana, porque muchas veces no se puede prevenir, pero sí se puede detectar a tiempo y ganarle tiempo, porque no es lo mismo, por ejemplo, estas personas que tienen síndromes de cáncer hereditario o de predisposición a cáncer de forma hereditaria, eh, podemos detectarlos de forma oportuna y pues en el cáncer el tiempo es oro. Entonces, Ujú. es una de las nuevas cosas que estamos viendo y hay bastantes factores también que pueden ser cambios genéticos propiamente como mutaciones o variantes genéticas de nuestro genoma o también puede haber cambios epigenéticos. Es un sinfín, es un mundo muy grande y apenas lo estamos pues desmenuzando, abriendo todo Y y comunicando. comunicándolo, porque esto creo que, y yo siempre lo digo, los genetistas somos muy lindos, somos todas unas personalidades, todos, si alguien me ve por ahí, pues saludos, pero somos muy apáticos a veces y siento que hemos ido cambiando las nuevas generaciones y nos abrimos más y creo que antes no había esta apertura y no lo sé, pero creo que es importante seguir comunicándonos todo esto porque en genética hay algo que es el asesoramiento genético Mm, y uno dice, no, pues me está diciendo mis riesgos, todo, pero no solo es hablar de los riesgos, sino explicar qué conlleva eso, porque retomando esto de los síndromes de ujú. predisposición al cáncer, eh, uno puede, alguien que no sea genetista le puede decir, salió positivo el estudio, y, y sabe que está relacionado con cáncer y le va a decir usted tiene cáncer. Pero no, no es eso. Usted tiene una Predisposición. predisposición, un riesgo elevado Que podemos porque cuidarnos, que nos prevenir. podemos cuidar. Y aparte, nadie está exento de tener cáncer. Con ese miedo. Y pues en estas consultas, este proceso de asesoramiento genético, no solo es pasar la información, es asegurarse que la persona se vaya del consultorio entendiendo todo lo que le dijiste. Y, y pues solo la persona que sabe de genética te va a ayudar a entender todo. Claro que hay personas que se les da mejor el entendimiento, todo, pero se nos entrena bastante para que, Para comunicar. ajá, comunicarnos y también detectar lo que son como estas banderas rojas de cuando alguien no nos está entendiendo. Eso lo veo mucho en consulta y creo que hay muchas cosas que quisiera ver y todo, pero muchas veces mis pacientes son niños y sé que el niño pues tiene este riesgo todo, pero a la mamá no le preocupa algo que a lo mejor sí le pudiera afectar en su calidad de vida y le preocupa solo el escuchar la palabra síndrome. Entonces, ¿qué hago yo en esos casos? Yo hago cuestiones como de, me divido en multitasking, no sé, empiezo a revisar al niño, empiezo a explicar brevemente, vamos a hacer esto para tener en control al paciente, seguimientos y poco a poco voy soltando la información. No Para es un que se las adecuado estilo de esconda. vida a la larga, A ¿no? la larga, por ejemplo, hay casos o síndromes genéticos y ahora, por ejemplo, que estamos hoy 20 de marzo, un día antes del Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, pues es una condición genética y todos los médicos sabemos, lo vemos en la escuela, o sea, todos conocemos a Sí. alguien con síndrome de Down y eh, llevan un cuidado específico y lo deberíamos de conocer todos, pero creo que solo el genetista es el mero mero, el experto. También Claro. los pediatras, claro, pero pues nada En como el conjunto. genetista. Y es un trabajo en equipo y Exacto. apoyarnos, Multidisciplinario. pasar toda esta información y acompañar también a las familias en estos procesos porque pues ahora tomando este caso de síndrome de Down, pues hay mucho de pues cómo se da la noticia, porque no muchos tenemos el tacto para poder pasar una mala noticia y es algo que también siempre lo platico con mis compañeros o con otras personas que no son médicos, que me preguntan por qué los médicos tenemos este perfil de siempre querer ser héroes, por qué no podemos aceptar que hay cosas que no podemos, Y decirlo. ajá, y decirlo,
Exacto. porque hay veces que el aceptarlo y sobrellevarlo es lo que necesitan esas personas para sentirse mejor y tomar decisiones que puedan mejorar su calidad de vida Y y, humanizar y también nuestro humanizarlo, trato. humanizar nuestro trato. Eso es muy, muy importante. Además de lo que me comentas, yo creo que la sociedad tiene una idea errónea o de corto comunicación. Me refiero a, piensan que todo esto es nada más con los niños. Y sí, porque yo siento y supongo, tú me vas a corregir porque tú eres el experto, que esto es porque, pues, para mejorar una calidad de vida, porque los niños son los que pues, todavía les queda recorrido. Pero lo que yo quisiera concientizar es que antes del niño estamos los adultos y que si nosotros nos hiciéramos un adecuado estudio antes de concebir un bebé, todas nuestras predisposiciones genéticas a través de la familia, muchos factores agregados como también la edad al concebir, ahorita me vas también a corregir, muchas ideas que también tenemos que podemos prevenir el mayor número y que además el acompañamiento durante pues toda nuestra vida, desde qué comemos, cómo lo comemos, todos los factores externos, porque como bien dice el doctor, tenemos ya pues nuestra carga genética, que es nuestro ADN, y todos tenemos factores de riesgo. Número uno, al ser mexicano ya tienes como 80 en el costal, número uno. Sí. Y ahí tienes que sí trabajar en prevenir enfermedades que ya tienes la carga genética, pero desde ahí para una buena calidad de vida, nosotros como adultos que están escuchando este podcast, porque digo, la información en sí aquí es para adultos y sí, de hecho, lo que más nos importa es preservar y prevenir para dar una adecuada vida a los niños, ¿no? Pero nosotros como adultos, antes de tener a nuestros niños, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, esto es para que tengan una noción de un montón de áreas que puede ver el área de genética y en esa cuestión de nosotros como adultos, que ya estamos en los 20, 30, ¿qué tan importante es para nosotros el tener esta información y cómo podemos prevenir todas estas situaciones como lo que comentas, de prevenir todas estas situaciones que son alarmantes en México, el número de aumento de casos, de ciertos síndromes, de ciertas enfermedades raras que se están investigando, que muchas no se pueden prevenir, que simplemente surgen por un montón de cosas, ¿no? Pero Ajá. eh, ¿cómo le podemos hacer? ¿Cómo le podemos transmitir a alguien de nuestra edad de cómo le hacemos? Ok, yo creo que aquí hay mucho que platicar, hay mucho Ajá. que ver, son varias. Es muy amplia Es la amplia la pregunta. pregunta, todo, pero yo creo que empieza siempre desde el interés, porque no podemos pedir estudios genéticos nomás a diestra y siniestra. No se trata, no es como cualquier estudio que podamos pedir de medicina. Ya ves, una biometría hemática, Ujú. un examen general de orina, que una tomografía, todo, pues Son muy caros. son, no, aparte de que son caros, pero ese no va por ahí tanto el punto, sino que es información biológica y digamos que es como es lo más único que tenemos. Ujú. No va a haber otro ADN exactamente igual al nuestro, probablemente nunca, porque pues esto se está recombinando, recombinando, recombinando. Y dudo que exista otra persona en el mundo o que haya existido alguien que tenga la Mm. misma información genética que tú, que yo, que cualquier persona que esté viendo este podcast. Eso nos hace ser únicos. Y, y saber que te hace único, pues también hay veces que uno puede decir, ah, entonces por eso explica todo esto. O puedo encontrar resultados que a lo mejor me pueden asustar o resultados que me pueden interesar, pero ya no me va a gustar esta parte de lo que conlleva después. Entonces se ¿Le les quitan tiene el que... sabor a la vida, a la sorpresa? Sí, es como, imagínate, tú eres una persona completamente sana, todo, y un día llega alguien y dice, te ganaste un estudio genético, te ganaste el Mm. genoma completo de alta cobertura, secuencias ultra largas, todo, que tiene un precio aproximado de 50,000 pesos, pero te lo ganaste porque fuiste la cliente número 1,000,000 de la clínica, no sé, algo te lo ganaste. Y
te sientes muy feliz, muy emocionada, pero nunca te dijeron las letritas chiquitas de lo que puede venir dentro. Por ejemplo, información donde te pueden decir que puedas tener una condición degenerativa a nivel neurológico de inicio a la edad de los 30, 40 años. Y dices, tengo 32, tengo 33, no sé. Y lo reportado en la ciencia es que empieza a los 45 años. Hay gente que puede decir, ok, puede reaccionar bien, tomar tratamiento, tomar acciones y prevenirlo, o cuando hay un tratamiento, porque muchas de estas condiciones no hay un tratamiento, Sí, solo es el diagnóstico y sobrellevar. mejorar la calidad de vida, Exacto. humanizarlo y transmitir el riesgo de que otros familiares puedan estar afectados, pero uno dice, y yo entonces no tengo tratamiento, o sea, yo me voy a morir, yo me voy a alterar, yo esto me voy a perder, ya no voy a ser yo, voy a perder mis habilidades, todo. Y puede haber de dos, puede haber que tomen decisiones que prevengan a la familia, por ejemplo, generar un testamento, estudiar ciertas carreras, porque no es lo mismo, por ejemplo, te lo digo, a esta edad de los 30 que tenemos, Ujú. pero también hay personas que, pues imagínate, se lo hacen a un niño de 15 años y dice, sale un resultado que va a No, ni tener para qué cáncer, vine. ni para Ajá. qué nací, ni para qué esto, le puede dar depresión, le puede dar ansiedad, puede decir ya ni para qué estudio si me voy si voy a tener cáncer y posiblemente me muera. Entonces, estos estudios tienen estas implicaciones éticas muy importantes que pueden cambiar el curso de vida de una De persona. que si para, no hay tantas cosas como para poderlas evitar, como para qué, ¿no? En Exactamente. ciertas En cosas. ciertas cosas. Y aquí hay dos tipos de modalidades de estudio. Hay distintas modalidades, pero aquí la principal, o tocando este tema, es el diagnóstico de portadores o presintomáticos y el estudio de diagnóstico de afectados. Entonces, si uno está sano, pues espera, pues a lo mejor una respuesta de que no tengo nada, se acabó mi Si se problema, siente todo, bien, ¿no? se Ujú. siente bien, pero pues está la otra cara de la moneda, o sea, y no podemos decir, hay cierta posibilidad, probabilidad, todo, porque cada persona es única y esto no se ha estimado todo. Sí sabemos, por ejemplo, la tasa de mutaciones que tenemos cada persona. Por ejemplo, tú y yo somos 99.9% exactamente iguales y solo el 0.01% de nuestro ADN es diferente. Ujú. Pero pues ese 0.01 es más que suficiente para hacernos completamente Diferentes. diferentes y que no haya ningún problema genético, nada. Pero eh, ese tipo de cambios tan poquitos que tenemos de nuestro total de información genética, si tiene una mutación que puede generar una alteración de la función de nuestros genes, pues cambia completamente el El curso panorama de la vida de de la alguien. panorama de una persona. Ejemplo, ves que actualmente hay tratamientos para lo que yo me dedico, medicina antienvejecimiento también, y hay muchos factores de crecimiento, células madre, células aplicadas, sobre todo para diferentes predisposiciones que hay en el paciente. Ejemplo, factor predisponente de alopecia y que se le aplican factores de crecimiento capilares o factores de crecimiento para la formación articular, que también lo utilizan mucho los ortopedistas, o para la piel, para poder cerrar heridas, para poder quitar cicatrices. ¿Tú qué opinas acerca de esto? Que digo, viene de lo mismo, la mayoría están hechos de placenta. Y también se presume que mejoran la calidad de vida en un paciente que ya tiene una predisposición genética y ya tiene, pues ya su genoma marcado, ¿no? Y que también puede tener sus enfermedades predispuestas como diabetes, hipertensión y que también se les recomienda en algunos casos estas situaciones. ¿Qué opinas acerca de ese tipo de áreas? Ok. Lo que No, opinas. no, no. Controversia. Controversial. No, pues, ¿qué te digo? Todo esto cabe dentro de lo que son las terapias celulares. Ujú, No es tanto, sí, tiene que ver mucho la genética, todo, pero no es algo como que mi campo de estudio realmente, o ujú. sea, estoy involucrado, estoy embarrado ahí en la jugada, Sí, todo, claro, claro. pero no, no No, es eso es algo más como, biología, ajá, es más más, biología, ajá. más de otras áreas, pero
se sabe que son beneficiosas, que tienen utilidad, todo, y por ejemplo, hay, si nos ponemos así en ese grupo de tratamientos, todo, pues, ¿cuál es la base de todo esto? Por ejemplo, los trasplantes de células madre. Ujú. ¿Qué pasa con un trasplante de células madre, por ejemplo? Eh, pues estamos metiendo la información genética de otra persona en una persona que está completamente inmunosuprimida, es decir, que no hay información, no hay células propias y se puede regenerar con el trasplante de un donador y se espera que con el trasplante pues esté la información genética de una persona que no tiene estos problemas, se sugiere Digo, todo de hecho esto. se estudia, ¿no? De parte Se de tiene que genética y estudiar biología todo, también. pero no muchas de estas cuestiones están orientadas hacia el diagnóstico genético, sino hacia la compatibilidad. Eso es más para, pues, enfermedades como leucemia o... Leucemias o tratamientos de enfermedades, condiciones, incluso algunas enfermedades neurológicas también, dependiendo la presentación, todo, pero esto se ha estudiado bastante en distintas Digo, es que esto enfermedades, es todo. gigante, Es ¿no? O sea, gigante, el doctor se dedica más a uf, enfermedades raras, de hecho, sí, sí es así, ¿no? Eh, pero es que todo tiene genética, o sea, es que sí, todo yo tiene estoy en genética. todo. Y al ser primero, o sea, obviamente que desde medicina general nos dan las bases genéticas, que es una embarradísima. Y ya después es la especialidad en genética, que es pues te meten, yo creo que es como que te meten, te sacan y siguen estudiando porque no, No es se que es acaba un yo. mundo. Y los descubrimientos y luego de que no, ya hay diferencias y luego cambian los nombres, o sea, de verdad esto es algo súper interesante para aterrizar un poquito, porque como son tantos temas, quisiera dejarles algo en sí a los que nos están viendo y que aprendan, o sea, cómo prevenir, a ver, cómo podemos prevenir algo que ya tenemos el gen cargado, ¿no? Y hay muchas predisposiciones, ejemplo, Sonora es de los número uno en cáncer De mama, de mama y de también colon. gástrico, ajá, colon. Sí, sí has visto por qué, o sea, sí lo has leído. Ok. Realmente, nosotros como mexicanos también, Sí. sobre todo hablando de cáncer de mama, hay variantes genéticas que son variantes fundadoras, que vienen de algún ancestro en común y que se han pasado de generación en generación y alguien la tuvo hace bastantes años y ha perdurado esa variante y se ha transmitido de generación en generación y tenemos diversos genes que, como te decía, nos protegen contra el cáncer. Uno de ellos se llama BRCA1 y BRCA2. Recordando un poquito el caso de Angelina Jolie, que se Ujú. hizo una mastectomía y una oferectomía bilateral. Ella tenía antecedentes de su mamá y abuela con cáncer de mama. Creo que su mamá falleció, no recuerdo todo, pero Todo el chisme. todo el chisme, pero esto ya, pues luego buscan un video de YouTube y se informan un poquito más porque esto ya es noticia muy vieja. El punto es que ella se hizo este estudio genético y encontró que ella era portadora de este cambio y el cambio genético la predisponía a tener cáncer. Todas las mujeres tienen un riesgo de tener Ujú. cáncer Por ser mujer. aproximado de, solo por ser mujeres, de un 2 al 8%. Bueno, del 5 al 8% creo solo por ser mujeres y existir y súmale que si somos mexicanas, todo, pues puede haber más riesgo de que tengan un poquito más de cáncer, pero no es de que una sentencia, solo es un riesgo. Y cuando tienes estas mutaciones en BRCA1 o BRCA2, el riesgo de cáncer de mama puede subir a lo largo de toda tu vida cercano al 80%. Wow. Y un riesgo de tener cáncer de mama bilateral, o sea, puedes tenerlo en una sola mama y que Y te después en en la la otra. otra, ya sea al mismo tiempo o después, a los 5 años, todo tener una recidiva por un tumor completamente nuevo o un tumor, no, pues ya ves que dicen pues el tumor primario, un nuevo tumor primario después que, que pues también aumenta el riesgo hasta después del, más arriba del 50% en estos casos y también riesgo de tener cáncer de ovario. Y pues conocer este diagnóstico nos puede ofrecer a estas mujeres prevención, ya sea con antígenos, adelantar la detección con una mastografía o también cirugías reductoras de riesgo, como lo que se hizo Angelina Jolie. Entonces, hay bastantes Preventivo, ¿no? alternativas. De Todo hecho, no esto se es esperó. preventivo e inclusive ya
si se tiene el conocimiento de la mutación genética o de la variante, el cambio, ya hay tratamientos dirigidos para ese tipo de personas que tienen esos cambios específicos en esos genes y que ciertos tipos de agentes quimioterapéuticos funcionan mejor que, por ejemplo, el tratamiento estándar de primera línea. Y Ok. todo esto solo con un diagnóstico se puede hacer y pues brinda bastante información. Y hablábamos de cáncer en mujeres con estos genes de BRCA1 y BRCA2, pero BRCA1 es más, por ejemplo, enfocado hacia cáncer de mama, ovario, pero también puede haber predisposiciones de melanoma o cáncer de próstata. Que también aquí es número uno en Sonora, también por ahí vamos con los factores externos, que si de por sí ya tenemos predisposición a ciertas enfermedades, todavía ponernos en el sol directamente, que esto también es ambiguo, porque ya platicando con algún ginecólogo próximamente, yo creo que platicaremos también acerca de las hormonas, acerca de realmente qué tan malo o bueno es el sol, que sí, tenemos que protegernos, sobre todo aquí en la altura que estamos con la radiación, pero qué tan bueno, qué tan malo, eso ya es mirar en cuestión de, por ejemplo, el bloqueador. También hay algunos que nos pueden alterar hormonalmente y que, ok, te cuidas del rayo UV, pero la vitamina D es súper baja, pero también andas bien cansado, pero, o sea, es un rollo, hay que saber bien, bien, bien y sobre todo, pues, esa área, pues, que sea bloqueador mineral, tip. Em, Así es. Otra cuestión también de lo que estás hablando muy importante del cáncer, que aquí me gustaría mucho, mucho, mucho concientizar a los varones. Está habiendo mucha alza en el índice de cáncer prostático. O sea, preocupante. A partir de los 23, 24 años, si no es que antes, oye, yo no lo escuchaba antes de estudiar medicina todo esto. No. Y durante medicina, la verdad que no. Y hoy día sí. ¿Qué ondas? Yo, ¿qué ondas? Pues mira, el cáncer es una condición Sí, multifactorial, no solo es genética, también es el estilo de vida, la prevención, todo. Sabemos que el exponernos a sustancias, químicos, trabajadores de sí. campo que no cuidan que no cuidan a lo mejor el entorno, los patrones, porque pues no es trabajo del trabajador de campo, sino del patrón de proporcionarles el equipo, máscaras, todo, para que no estén respirando este tipo de sustancias tóxicas que solo por el hecho de estar expuestas a los vapores invisibles que tenemos, o sea, ya ves, por ejemplo, sustancias de casa o de talleres como el thinner, que huele muy feo, o sea, y el solo olerlos, pues ya puede generar un daño genético a nivel de nuestras células. Sí, también los Y perfumes, los perfumes, los todo lo que desodorantes, existe es potencialmente cancerígeno. mutagénico, cancerígeno, todo. Oye, en cuestión de lo que estamos comentando, ¿qué crees que pese más? ¿La carga genética o los hábitos? Es que es la pregunta del millón, que fue primero el huevo o la gallina. No, no es cierto. Va a depender de muchos factores. Las mutaciones genéticas o los genes o todo, pues son diversos mecanismos de mutaciones. No es lo mismo tener, por ejemplo, lo que digo, un error de ortografía que se cambió una letrita por otra, un nucleótido por otro en nuestra secuencia, a que se te borraron varias letras, a que se te multiplicaron varias letras o a que están mal acomodadas. Hay distintos tipos de mutaciones. Me estoy imaginando la clase de la doctora Galás con las letras de Ay, A, no sé Dios. qué. O sea, es que chiste local de médicos. O sea, me estoy imaginando todo el genoma y todo. Es que está hablando de letras y tú también te lo estás imaginando. Sí, sí, sí. A esas letras se Es refiere. lo diario. Todos mis pacientes casi se van con un dibujito de lo básico de la genética. Es mi firma, mi toque. Entonces, ¿qué podrías decir? Hay genes que si tienes una mutación sí o sí presentas una condición Ujú. genética. Y hay genes que puedes tener la mutación, pero no es el único gen que tienes. Y también tienes otra copia de ese gen de tu otro papá Y puede ganar el o bueno, o sea, el gen bueno. ajá, digámoslo, el gen que no tiene la mutación como el gen bueno y el gen que tiene la mutación como Mutado, el gen que tiene una maligno. disfunción o el malo, como le quieran llamar. Malo. Aquí los genes no son buenos ni malos, pero es información con la que vivimos. Yo creo que esto también sí, pues decir, hay un gen es bueno, un gen es malo. No, porque todos tenemos los genes. Me toca, por ejemplo, también esto de, doctor, es que vengo a consulta porque mi hijo tiene el gen
de tal condición y yo. Del de la familia del papá. Y es el de papá, porque papá también tenía lo mismo. Y yo, a ver, señor, usted Ajá. también tiene ese gen. Ajá. A ver, mamá, usted también tiene esto. Y no se trata así como de regañarlos ni Y qué enseñarles. importante, ¿no? Ujú. Ser muy cauteloso en que no se sientan culpables las Eso personas, es ¿no? algo muy difícil. Hoy platicaba con una mamá, de hecho, Ujú. de esto. Y es un caso muy fuerte. No voy a contar todos los detalles, De hecho, pero puedes contar algo que, bueno, ahorita es la siguiente pregunta. ujú, Ajá. bueno, nada Lo que más contando gustes. así. Es un caso de un pacientito con discapacidad y ahorita se está enfrentando en un proceso legal, no puedo decir mucho por esto. Ujú. El punto es que eh, la mamá se sentía muy culpable porque ella lo sabía desde antes de que naciera, pero ella tenía el deseo de ser mamá y aún así decidió tenerlo y es una decisión completamente válida. Guau. Y yo creo que pues ni yo ni nadie, absolutamente nadie tenemos el poder de juzgar como Dios. Y eso que yo no soy católico, o bueno, soy católico por crianza, pero no soy el mayor practicante, Saludos a tu mami. pero sí, o sea, hay doctores que se creen que son Dios y que pueden decir, señora, usted, esto es su Y las culpa. culpan, Y les las echan la culpabilizan. culpa y esto muchas veces no lo dicen directamente los doctores, pero hay caras, hay gestos, hay actitudes y las familias Miradas. todo lo sienten y yo soy, o sea, no sé qué habilidad tengo con las mamás o con los papás y no es de que haya algo malo, algo bueno, es algo que pues que se me da el Pues lo has poder desarrollado. abrirme, ajá, y es algo que pues me gusta mucho mi trabajo. Pero el poder abrirme con ellas, que ellas me cuenten estos miedos, inseguridades, creo que ayuda bastante para que tengan un mejor cuidado sus hijos y también detectar dónde están estos errores y todo, porque si una mamá tiene estos sentimientos de culpa, todo es algo que lo va cargando y quieras o no, los secretos te destrozan. Y pues me estoy poniendo muy emotivo todo, pero es la verdad, los secretos te destrozan poco a poco, es una carga invisible que no puedes eliminar Como la y genética. como la genética. Y, y pues yo creo que una sola persona que sepa qué conlleva toda esta información puede ayudarte a entender y aclarar esas dudas, pero no es lo mismo que llegue una persona y te diga, es que esto es tu culpa. Ah, Ujú. ok, esto es ¿Y qué un tengo que error hacer de de la que, ay, señora, biología. si ya sabía, ¿para qué? Pues. Ujú. Ujú. No, Por eso está ejemplo, mal. también hay No. diagnósticos que pueden ser hereditarios con modelo de herencia autosómico dominante, que pues, resumen, todos Ajá. tenemos dos copias de nuestros genes. Si yo tengo una mutación en uno de los genes, una mutación que me cause que el gen no funcione, y mi otro gen está completamente bien, uno mal y uno bien, para entendiendo esto, eh, yo puedo presentar la enfermedad. Una enfermedad con este modelo de herencia es, por ejemplo, la neurofibromatosis, que es una condición neurocutánea. Tienen manchas café con leche, formación de tumoraciones benignas que se llaman neurofibromas y puede haber implicaciones del desarrollo. En algunos casos, pues muchos niños pueden tener TDAH, predisposición a tener autismo o epilepsia o problemas del corazón o problemas de la coagulación. Es un síndrome, una condición genética, mejor dicho, que afecta en varias partes del organismo y hay personas que dicen, es que yo toda la vida tuve lunares y me empezaron a salir verrugas, pero dije, es que yo no me puse protector solar. Y tienen hijos y el niño tiene las mismas características y es cuando dicen, oye, nadie en tu familia tenía esto y ahora tú tienes hijos y tu hijo tiene lo mismo Porque se puede y brincar, o sea, te puede no pasar a ti, pero se pasa al hijo. pues dependería mucho de, pues si heredas o no, porque todos tenemos el 50% de la Sí. información de mamá y papá y todos podemos pasar ya sea una copia, ya sea que mi copia con que está funcionando que no tiene mutación o mi copia que tiene la mutación. Ujú. Es un volado, es un 50% de probabilidad. O pasó este y se va a juntar con el otro de mamá, entonces ya completé mis dos copias. Y eh, todo esto en base a tener solo una alteración genética que es heredable porque este proceso sucede en nuestros órganos reproductivos, en nuestros gónadas y pues ahí pueden suceder esta segregación de nuestros cambios genéticos cuando se forma óvulo y espermatozoide
Por eso la importancia también de acudir a médicos, incluso lo que ahorita estás comentando, pues hasta es estético en la cuestión de que, ay, doctor, doctora, me quiero quitar estos lunares, ay, aparte soy bien distraído, y aparte agregados, ¿no? Y uno como médico tiene que ir relacionando de, a ver, esto no es normal, ¿por qué te están saliendo cada vez más lunares? ¿Y dónde te salen? ¿Y qué tamaño? Todo. Ejemplo, también lo que hace rato comentaba de el melanoma, de otras enfermedades que tenemos que estar bien atentos, y esa es la diferencia de con quién acudes, de que aparte, pon tú que no sepas a qué especialista acudir, pero que acudas con un médico que te dé confianza y él te va a referir, o sea, te va a referir con los especialistas adecuados, ya sea el genetista, ya sea la ginecóloga, ya sea el endocrinólogo, infinidad, ¿no? De colegas que en equipo debemos de trabajar, e incluso me ha tocado, una vez te mandé mensajito que si podías atender a una paciente. No estabas aquí, estabas en Ciudad de Ay, México. creo que sí me acuerdo. Ajá, No me y acuerdo qué tenía, de pero me una, acuerdo que me mandaste el caso. Era sí, neurofibromatosis, ¿no? no, todavía no estaba diagnosticado y que andaban buscando. Ahorita ahí tengo el mensaje, de hecho te lo voy a volver A a ver, comentar la para que ya vayan, buscamos. ahora, para que ya vayan contigo, ya que estás aquí. Sí, estabas en Ciudad de México y aquí platicando con la paciente de que, doctora, vengo al Botox, ¿no? Y platicando me contó situaciones de su niño y yo, a ver, espérate, o sea, vamos a buscar otra opción porque no le encontraban, y ya le hablé al doctor de que, oye, sí, pero pues vamos a ver la manera porque él está en Ciudad de México y así. Y vino a medicina estética, a una toxina botulínica, no recuerdo bien el caso, pero sí te lo comenté y tú de que sí, mándamelo, la vamos a ver. O sea, tan así es de importante que no solamente atendemos a ti como persona, atendemos también a tu familia aunque no esté presente, porque uno como médico hay algo que se llama historia clínica. Por eso preguntamos antecedentes heredofamiliares, antecedentes personajes de tu vida importantes también. ¿Con quién cortaste? No, no. Pero por eso toda la historia clínica es tan importante, no porque seamos tan metiches, chismosos, pues nos gusta escucharte. Pero es porque necesitamos hacer todo un diagnóstico global, no solos, sino también de la mano con nuestros colegas. Ejemplo, también, o sea, todo lo que yo me dedico también es predisposición genética. O sea, si yo estoy viendo que me comentas que tu mamá, que tu papá tienen una piel muy delgada, que tus abuelos les colgaba mucho la pielecita del párpado superior, entre otras cosas, ¿no? O eres de muchas verruguitas, etcétera. Y vienes por las arrugas. Y yo veo que ya eres muy predisponente a la flacidez, a la piel muy delgada. Pues tenemos que ser sinceros, y no somos superhéroes, como tú comentas. Hey, te voy a ser bien sincero o sincera, podemos hacer un tratamiento, podemos retardar lo más posible, pero no hay manera, no hay cura. Tienes este factor genético y se va a desarrollar, porque así te tocó en el volado. Y tal vez tu mamá era la más predisponente y pues ni modo, y me toca mucho esa situación, Bastante, sí. o el papá, y pues ni modo, pero tampoco vamos a exprimirte para darte las 1001 alternativas cuando uno como médico sabe que eso no va a ser la solución, y no solamente en las arrugas, ese es un ejemplo. También me es muy importante, por ejemplo, la suplementación, la sueroterapia, que las quelaciones no son malas, a mi opinión, ahí me dirá el doctor. No me parece que sea malo, me parece mal cuando jugamos con los sentimientos del paciente, y cuando ya estamos viendo que ya tienen predisposición a ciertas enfermedades o que ya las tienen desarrolladas, y jugar con un paciente de esa manera, y sobre todo, no solamente en estética, en otras áreas, de, ay, con esto va a estar bien, ay, es que si te aplicas todo esto o te quelas, se llaman Ujú, quelaciones, de que sí. te quelas, de que una vez a la semana por un año. Oye, ¿y tu riñón y tu hígado? Me enojé. Ay, Y no son Dios, sí. malos, está bien, pero siempre y cuando esté indicado y sea, pues, más benéfico para el paciente que lo que le va a causar un daño. Es muy amplio este tema, pero sí hay que ver el costo-beneficio.
Y sobre todo me pasó cuando me dedicaba mucho a, bueno, pues cuando recién egresé me dediqué a medicina general un año, pero a lleno, o sea, yo dije, voy a ser la mejor médico general en su momento. Y pues no, o sea, hay muchos colegas muy buenos, ¿no? Pero yo era la mejor para mí en ese momento. Y me acuerdo muchos pacientes, sobre todo los ya grandes que, pues ya en tercera edad, que lo que les ofrezcas aceptan porque no están teniendo una buena calidad de vida y no se me hace correcto el jugar con este tipo de situaciones porque no vamos a desaparecer el gen. O sea, vamos a saber llevar las situaciones y vamos a aprender a vivir con estas situaciones, pero pues algún desarrollo de enfermedad sí está, pues vamos a aprender a vivir con esto y así también con las enfermedades que nos está comentando el doctor, identificarlas a tiempo y tener un adecuado estilo de vida. De hecho, me acuerdo mucho de síndromes como el síndrome de Turner, el síndrome, pues como comentas, el síndrome de Down y otras muchas enfermedades que, de hecho, el síndrome de Turner puede hasta pasar desapercibido, ¿no? Me Exactamente. marcó mucho ese diagnóstico y me tocó ver pacientitas y yo, wow, ese es un tipo ay, de que me estoy acordando de la escuela, que les da a las mujeres cuando no empiezan a desarrollar, por ejemplo, los senos, entre otras situaciones, que, a ver, cuéntanos un poquito. Ok. El síndrome de Turner es una condición de origen genético por una alteración de los cromosomas sexuales. Todos tenemos nuestra información genética, nuestros genes, pero los genes, como les decía, es una molécula dinámica que se abre, se cierra, se prende, se apaga y necesita pasarse de generación en generación. Y cómo es más fácil pasar, no sé, un chorro de información, ya sea o la acomodo toda o te la mando así nada más. Pues la acomodamos toda y para acomodarla, nuestra maquinaria celular la organiza en unas estructuras que se llaman cromosomas. Imaginemos que nuestro ADN es un hilo Ujú. y se enrolla en sí mismo Como un dulcecito. como un dulcecito, como yo siempre les digo, como si fuera un carrete de hilo. Ah, Un carrete de hilo se está enrollando en sí mismo y va a formar estos bastoncitos que pues si buscamos en Google cómo es un cromosoma, ahí les va a salir, ¿está bien? Y estos cromosomas pues son nuestros archiveros genéticos. Tenemos ahí este acomodo de nuestros genes y tenemos 23 pares. Del 1 al 22 son iguales entre hombres y mujeres y el par 23 es el par sexual y es el que nos hace ser, pues, si vamos a ser hombres o si vamos a ser mujeres como tal. Pero pues esto también es, no me quiero sonar muy político todo porque pues es, hablando de eso, mi tesis fue de esto, a lo mejor si alguien, ¿de qué alguien fue de, tu me conoce, tesis? ¿De qué fue tu de tesis? pacientes con alteraciones del desarrollo genital, con cariotipos normal. Ok. En estos casos, pues puede haber alteraciones de los genes que están dentro de esos cromosomas sexuales, pero yo me enfocaba mucho a los que no tenían alteraciones de los cromosomas a nivel del cariotipo o a nivel grande. Estas mutaciones, este síndrome de Turner, ¿qué pasa como tal? Se pierde un cromosoma X y Ujú. se llama monosomía del cromosoma X. Y pues lo normal en una mujer es que tenga las dos copias. El hombre tiene su cromosoma X y tiene su cromosoma Y, pero las mujeres tienen dos cromosomas X y pues está en balance y pues perder uno. Hay genes que están relacionados con el crecimiento, con el desarrollo Ujú. de los caracteres sexuales secundarios, del desarrollo genital interno, útero, ovarios, las cuestiones hormonales dentro del cromosoma X que hacen que una mujer sea una mujer. Y eh, pues esta pérdida de la información genética, pues digamos que es como si estuviéramos trabajando con la mitad de esa carga genética y pues se presentan estos síntomas sobre todo de talla baja, alteraciones del ciclo menstrual, donde puede haber amenorrea, infertilidad y Que se pueden dar cuestiones. cuenta adultas, Y ¿no? muchas de estas cuestiones pasan desapercibidos. De hecho, hay dos picos de detección de síndrome de Turner. El primero es al nacimiento, porque algunas pueden nacer con problemas del corazón y pues se les estudia, se les hace el cariotipo y casi casi por hallazgo se encuentra que falta un cromosoma. O pueden ser niñas que no tuvieron ningún problema, fueron creciendo, pero llegan a la pubertad, a la adolescencia y todas las compañeras del grupo ya tuvieron su ciclo menstrual Se y están desarrollando. ya están teniendo sus cambios de caracteres sexuales secundarios, todo lo que platicábamos, pero estas niñas no. Y
pues es alarmante y empezamos a ver también cómo, ok, todos los niños tienen cierta altura, todo, pero siempre son más bajas. Y empiezan a tener este desfase del crecimiento, las cuestiones hormonales, las cuestiones ginecológicas, todo. Y es lo principal por lo que van, por la menorrea, la falta del ciclo menstrual. Y se hacen los estudios y se da cuenta uno que es síndrome de Turner y pues conlleva todo esto porque son personas que pueden tener una vida completamente normal. Hay algunos Sin casos que darse pueden cuenta. tener cierto grado de discapacidad o problemas que afecten su calidad de vida, pero realmente, si lo ponemos a perspectiva, es la minoría de las mujeres con síndrome de Ujú. Turner. Se me hace La, impresionante. y muchas de ellas pueden pasar desapercibido. De hecho, tengo una compañera que estudió conmigo en el hospital. Ella ahora es pediatra, ya se graduó, está haciendo neonatología y se llama... Hola, no sé si vayas a ver esto porque pues, no me llevaba mucho con ella, pero te mando un saludo. Ella tiene síndrome de Turner y ella es un ejemplo a seguir también. Entonces, Y lo hay exponía así de que su todo el caso. mundo sabía en el hospital, ella Ujú. lo comentaba, incluso al momento de entrar a la residencia nos hacen exámenes médicos y ella eh, pues lo tuvo que comentar, me imagino, pero nosotros ya sabíamos y era Ujú. evidente, nosotros como genetistas pues tenemos este ojo clínico, todo, pero nunca fue en el sentido de hacerla sentir mal, ¿no? Nosotros sabemos que era una Sí, persona, claro. una compañera más de nosotros y así es. Y ella es brillante en su trabajo como pediatra y pues ahora está haciendo una subespecialidad. Les digo, o sea, mujeres con síndrome de Turner son ejemplos de que una condición genética pues no te va a No, limitar tu claro. estilo de vida, todo esto. O sea, puedes vivir con Así una es. condición genética, no todas las condiciones genéticas son iguales. Así es. Y en cuanto a las enfermedades raras, lo escuchamos mucho, de hecho, del día de las enfermedades raras y los genetistas están estudiando las enfermedades raras. ¿A qué se refiere con las enfermedades raras? Ok, una enfermedad rara es cualquier condición que afecte la salud de alguien que tenga una frecuencia menor a 1 en 2000. Esto lo marca la Unión Europea, creo. O también enfermedades donde hay eh, medicamentos huérfanos, que es para medicamentos huérfanos, eso según la FDA de Estados Unidos. Tiene muchas definiciones, pero me gusta más la de una condición que tiene una frecuencia menor de 1 en 2000 y, bueno, mayor de 1 en 2000, o sea, es poco frecuente y hay pocos casos, hay poco reportado. Muchas personas dicen, es que es 1 en 1 millón. No, es 1 en menos de 2000 y pues si nos ponemos así como tal, hay distintos tipos de condiciones y no todas son genéticas. El 80% de las condiciones raras son genéticas, pero el otro 20% puede ser pues una infección, un accidente o quién sabe, hay bastantes cuestiones o enfermedades incluso autoinmunes que todavía no tenemos certeza de que sea genético, porque hay bastantes cosas que nos pueden generar enfermedades, pero la gran mayoría son genéticas y Sí. tener una mutación pues no es que, es que se sacó el volado todo, porque pues a veces puede decir, no, pues qué suerte, puede sonar muy grosero, incluso para las familias, o muy burdo, muy burlesco, pero es la probabilidad que tenemos, todos la tenemos por tener genoma. En cuestión de las enfermedades raras, todos somos predisponentes. La gran mayoría de las enfermedades raras ocurren durante la infancia. Sabemos que un niño que tiene una enfermedad rara eh, antes de los 5 años puede ser que ya sea su último cumpleaños, o sea, que fallezcan a esta edad antes por la evolución, porque no hay tratamiento o porque quizás hay tratamiento, pero como la condición es poco frecuente, pues ya sabes tú, a nosotros siempre nos enseñaron si ladra como perro, si hace como perro, camina en 4 patas, pues debe ser esta enfermedad, la enfermedad del perro, no sé, pero también puede ser un gato y a lo mejor puede ser un lobo o puede ser otro animal que ladre, no sé, los Ujú. gatos no ladran, pero Algo puede, así, se entendió el se punto. entendió y pues ah, aquí lo que quiero llegar a concluir Ujú. es que no se nos enseña generalmente a los médicos, ni a los especialistas, ni a nadie a buscar las condiciones poco frecuentes más que al genetista.
Podemos tener a lo mejor este ojo clínico, ser muy matadito, ser todo, y llegar al diagnóstico, o saber cómo hacer el diagnóstico de todo, pero es un proceso que para estas personas es una odisea. Una persona que tiene una enfermedad rara puede tardar hasta, en promedio, 8 años, distintas consultas con varios especialistas o subespecialistas, y uno pensaría, ay, es que es el especialista, él sabe todo. Pues esta persona puede tener esta práctica de solo de mi área ver lo más común, y pues lo raro pues ya no me va a tocar verlo, y a lo mejor no se enfoca Sí, ya, tanto en ya esto. mandarla pues al genetista. ¿En qué momento crees que ya es cuando vamos a mandarlo con el genetista? Muchas veces cuando ya no saben qué hacer. Ok, cuando ya no Muchas le veces me he encuentran. dado cuenta, y es algo que siempre le pregunto a mis pacientes cuando llegan, ¿quién? Dígame por qué, qué es lo que los hizo venir conmigo, o sea, porque no es, digo, o sea, qué gusto verlos a todos mis pacientes, todo, ¿Qué pero pasó? ¿qué pasó? O Que no sea, le no, uno no encontraron. llega nomás con el genetista así como tal. Hay personas que dicen, no, pues quiero conocer mi riesgo, quiero todo esto. Ya los voy orientando, asesorando, ¿Cómo explicando. es eso de quiero conocer mi riesgo? Imaginemos, pues te decía, hay estudios que puede ser Ujú, para conocer si tengo una predisposición o si soy portador, o estudios diagnósticos. Imaginemos el escenario de una pareja recién casada ujú. y pues les surgió la duda, oye, somos de la misma comunidad, somos los dos de Hermosillo y vivimos en la misma colonia, no nos conocemos familia, nada entre nosotros, pero ¿cuál es el riesgo que pudiéramos tener nosotros de tener un hijo con una condición rara o una enfermedad genética de portadores o algo? Muchas veces si uno como papá no tiene ninguna condición, ningún diagnóstico, pues el riesgo es muy bajo, y es el mismo de cualquier persona de Ujú. tener una mutación genética, y estas mutaciones suceden de manera espontánea. Y factores de riesgo, por ejemplo, para que estas mutaciones sucedan, dependen de varios factores: el estilo de vida, las enfermedades, la edad de los papás al momento del embarazo, porque no es lo mismo ahora que pues hemos cambiado mucho nuestro estilo de vida a nivel global. Las mujeres antes se embarazaban y pues no es de que sea yo de que el machista, todo, no. Es, las mujeres se embarazaban jóvenes, antes de los 20 años ya a No, lo y mejor ya ahorita tenían. con lo que nos dedicamos, o sea, Ujú. Y no. ahora, pues, nos hemos globalizado, las mujeres han tenido más poder, más voz, todo, y perfecto. Eso te lo aplaudo bastante a ti, pero eres una gran mujer. Te Gracias. love you, te hablo, I love you. Ya se me traba aquí la lengua. Lo I love firmas y you. lo sostienes. De este, Le consta. me consta. Pero no Oh, es lo mismo una mujer que, pues, por decisiones de vida decidió tener el embarazo después, ya sea que y ya consiguió. todo eso lo Todo analizan eso se entonces. habla en la consulta, todo, y se puede determinar, ya sea estudiar a los papás, ya sea con una prueba genética para ver Ah, si ok. hay una alguna variante genética que sean Sí. portadores, y que si se juntan ambos cambios genéticos, el hijo puede estar afectado. O cambios, ok, ya se embarazó la mamá, entonces quiere conocer el riesgo por ya sea una Antes de los mamá, 3 meses ajá, también. de cuál es el riesgo de que mi hijo tenga diagnóstico de síndrome de Down. Y aquí es donde empieza el manejo multidisciplinario también. Y existe una rama de la genética que es la genética perinatal. Hay un curso de alta especialidad que es un año adicional Ok. a la residencia, que me hubiera encantado hacerlo, pero pues ya no me dio la vida. Ya queremos descansar un ratito. Sí, ya quería Oye, trabajar. entonces, pues para todos los que nos escuchan, que pues la mayoría estamos en esta edad que se llama edad reproductiva todavía, pues que tengan esa opción, porque yo creo que muchas mujeres y hombres hoy día nos llama la atención esto de que, oye, hoy día es muy exigente la vida. Hoy día, pues tenemos que trabajar bastante para poder cumplir nuestros sueños, porque la verdad la sociedad nos dicta que, pero primero antes de tener hijos, tu casa, tu carro es exitoso, crece, viaja. Y vamos aplazando esto de gestar. Entonces yo creo que es una excelente alternativa entre visitar a una o un o Un une. médico materno fetal y al genetista. Exactamente. Entonces, como para que vayamos teniendo esta noción para ustedes que que nos están escuchando, que son de nuestra edad, es excelente tenerlos como aliados, genetista,
biólogo de la reproducción, que son ginecólogos. Y aquí ya para casi cerrar algo con lo que se van a identificar un poquito, pues, algunos de los que nos escuchan. ¿Tú qué opinas acerca de, pues yo me dedico a la estética, ¿tú qué opinas acerca de que pues hoy día queremos cambiar nuestra genética, llámese desde la energía, la salud y lo externo, que queremos cambiar ciertas cosas de nosotros y que pues hasta cierto punto está bien y hasta cierto otro punto no? ¿Tú qué opinas acerca de esto? Porque también muchas cosas son mercadotecnia y lo pongo antes de. ¿Qué opinas acerca de esta situación? Ok, yo digo que, pues, nuestra información genética sí puede tener mutaciones, cambios, todo, pero es un código, son las instrucciones con las que nos formamos. Ujú. Querer modificarlo, cambiarlo, todo esto Hay límites, ¿no? hay ciertos límites, todo, y todavía ahorita la ciencia, estamos en ese camino. Hay terapias, por ejemplo, la terapia genética, que quiere modificar la expresión de algunas enfermedades o corrección de mutaciones para prevenir síntomas o dar tratamiento en ciertas O enfermedades. sentirse mejor O cuando sentirse tienen ya mejor, mejorar situaciones la así. calidad de vida en algunos casos, o disminuir la intensidad de los síntomas. Pero en cuanto a la medicina estética, todo esto, creo que hay mucho que aprender, hay mucho que a seguir estudiando todo, pero en este momento todavía creo que estamos en pañales. A lo mejor en el futuro, o estas palabras me las voy a tragar y voy a decir, ay, te quedaste como la tonta, todo aquí, no. Pero eh, yo creo que ahorita se puso de moda la genética y todos quieren embarrarle la palabra genética a sus tratamientos, todo, y decir, es que es genético, te va a servir porque es genético. Mejora tu genética. Mejora tu Oh, genética. sí, Y mejora yo, tu ¿qué? genética. ¿Cómo? Nutre tu ¿Cómo? genética. Cambia Ajá. tu Y ADN. sí podemos hacer A cosas ver. que afecten positivamente nuestro estilo de vida y cuidar nuestra información genética para prevenir O mutaciones retrasar, o retrasar algunas cuestiones. Como te digo, porque todos tenemos desaparecer, una no. predisposición, y hay cosas, por ejemplo, que pues no se va a eliminar ese riesgo, e inclusive una persona puede tener un riesgo y vivir toda su vida con ello, Exacto, no nunca tenerlo espantarnos. y, y no tenerlo. Es una, así como les decía también un maestro, es un abanico de posibilidades. Así es. Pues de mi parte, yo quisiera comentar que yo creo que todo tiene sus limitantes y como médicos nos toca ser bien sincero con el paciente, ver por su salud, por su economía y sí, medicina estética es algo reciente, genética se está poniendo de moda, pero pues tiene sus años, que también viene siendo medio nueva en cuestión Sí. de las especialidades, pero bueno, tiene más tiempo, en fin. Yo como médico les diría y yo te comento que yo creo que todo está bien siempre y cuando cuidemos la salud de nuestros pacientes, la integridad, trabajemos bajo ética, bajo pasión por lo que hacemos y cuidando hasta el bolsillo de nuestros pacientes porque hoy día hay infinidad de productos que se pueden ofrecer y hay que tener un límite en cuestión de hasta dónde sí podemos ayudarnos en general como población y hasta dónde ya no hay que jugar con los sueños de los pacientes o con la Expectativas. expectativa, sí, la expectativa. Y creo que eso es en todas las especialidades, no solamente en estética. Y creo que aquí puedo agregar en cuestión de lo que te comentaba de más que regenerativo, que esto es más de medicina regenerativa, que ahorita también ese nombre está muy de moda y que estoy a favor de ciertas cosas y de otras no tanto, que después lo podemos comentar. En cuestión de la estética, de lo superficial, la toxina botulínica, los rellenos, etcétera. Algo que sería importante comentar es que hay que ser conservadores también, porque cuando va empezando a surgir algún producto, lo ideal es esperarnos ciertos años para ver cómo interactúa también con el ser humano. Porque también no solamente, no es que sea malo un producto, sino con la interacción hasta con ciertos genes o cierta población, como lo son lo que comentábamos, enfermedades autoinmunes, que muchas veces
pacientes de estética no saben que tienen una enfermedad y se desarrolla por la aplicación de algo externo y después de muchos años hay una reacción. Es por eso que yo lo que les quisiera transmitir es, espérense, cuando sale algo de moda, espérense que mínimo tenga unos 5 añitos en el mercado para después ponérselos, ¿ok? Es lo que les quería comentar, Sí. porque uno no sabe nuestro ADN, ¿ok? ¿Algo que quisieras comentar para finalizar, ¿Qué? para despedirnos? No sé, yo creo que, pues, tomando en cuenta esto que dices que la genética es una rama nueva, todo que es reciente, sí es cierto. En México está desde los años 70, antes sí existía, siempre ha existido, o sea, Sí, toda la vida. claro, pero así como que me das Pero, ajá, como enfocada. una Ajá. especialidad es nueva, es Fresquita. fresquita. Hablamos En 50 México. años, pero eh, está presente y es importante y creo que es Novedosa. novedoso todo y ahora la medicina está actualizándose, estamos avanzando muy rápido y creo que como personal de salud y todas las personas Ujú. hay que considerar estas condiciones genéticas ahora y que pues ya no es algo raro, algo muy difícil y que se están volviendo más accesibles los estudios. El que se vuelva más accesibles permite que se abran nuevas terapias, tratamientos, todo y que pues la genética pues es nuestro lo que nos compone, lo que nos toca hacer todo, Y nos pero desarrolla no también. es una sentencia. Uno puede tener una predisposición para tener alguna Y aprender a condición vivir. y aprender a vivir con ella. Uno puede nacer con una malformación, tener alguna discapacidad, ya sea visual, auditiva o sensorial, y vivir una vida normal a pesar de que tenga una condición genética. No es un impedimento, es una variante más de lo que somos los seres humanos. Todos somos únicos, diferentes y cada persona es válida. Y, y Y pues aprender a vivir con aprender a ello. vivir con ello. Y finalmente, así como para acabar retomando Ujú. esto de la genética, pues desde su origen, pues el padre de la genética es Gregor Mendel y pues él describió las bases de la herencia y pues hizo sus estudios en chícharos, todo, pero no vivió para ver su éxito. Él falleció porque 30 años lo ningunearon y después de 30 años fallece y una persona en la universidad, en el convento donde estaba, Expone. eh, encuentra el trabajo de Mendel porque era un matemático Mm. y el matemático ve estas frecuencias, esas fórmulas, esas leyes propuestas, esos principios de la herencia que él en este momento no tenía ni idea que eran genes, que eran características heredables, todo lo suponía, lo mencionaba, pero pues tenía que llegar alguien más 30 años después para que pudieran darle importancia a esto y Seguimiento creo y todo. que quien no conoce su historia está destinada a repetirla y creo que hay muchas personas Exacto. que no conocen esta historia y están repitiendo lo mismo, ninguneando a genética, pensando que pueden hacer el diagnóstico de alguna condición rara, pensando que esto es normal, que esto se va a pasar, que Que va a un mejorar y no, sinfín para eso y se estar eternizando y haciendo más complicado el el proceso de calvario del paciente. diagnóstico en una familia, en una Mm. persona, en un niño, en quien sea. Y creo que, pues, esta sería como mi reflexión final. No olvidemos a la genética. Así es, que podemos mejorar la calidad de vida de las familias trabajando en equipo como médicos en cualquiera de sus especialidades y presentaciones. Pues muchísimas gracias, Héctor, por... Igual a ti, Elis, te quiero mucho. Gracias por Yo invitarme. también te Desde el año quiero. pasado me habías invitado y había dicho que sí, pero la Hasta que vida. se nos dio, Hasta así que se nos es. dio, ya sabes. Siempre As- ocupados los dos. Así es. Muy bien, pues les vuelvo a repetir, en Sonora solamente tenemos la fortuna de tener 3 genetistas. Por fortuna también tuvimos una de nuestras maestras, la doctora Medésigo, que la queremos mucho. Un saludo, doctora. Saludos, doctora Y Medésigo. también a la doctora Galás. Así, ay, sí, nuestra ¿Y sabes que maestra. sigo en contacto con la doctora? ¿Con las dos doctoras? ¿Con las dos doctoras? Sí, yo también, pues las veo en Facebook y en Instagram. Saludos, doctoras, y pues muchísimas gracias porque han formado excelentes doctores. Muchas gracias. Sí, las queremos mucho. Aprovechamos para dejar este mensaje. Sí, muchas gracias a las Y dos. Sonora arriba.
porque tenemos 3 grandes genetistas. Y bueno, muchísimas gracias. Igual Nos vemos a a la ti. próxima y a ver si invitamos a cualquiera de las 2 doctoras o a las 2 juntas para también alguna Sí. plática más a fondo. Me Gracias. encantaría. Muchas gracias por Bye. tenerme. Bye.